Ahora Núñez Carmona también lo es. Estamos con Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción. Muy buenas tardes, Laura, muchas gracias por estar aquí. Hola, gracias por invitarme. Laura, te leo un tuit tuyo de hace poco tiempo, creo que octubre, decía: Vudú condenado, debido condenado, Jaime se declaró culpable, exfuncionarios confesos, sindicalistas investigados y presos, empresarios investigados y presos, una justicia que funciona y todo desde que llegó este gobierno comprometido con la transparencia. ¿Qué pasó con esa justicia que funciona? Bueno, Vudú está condenado y Núñez Carmona está condenado. Pero ahora están libres. Bueno, ahora están excarcelados con tobillera porque lo ha decidido el Tribunal Oral, el que cambió una composición. Es difícil para todos procesar esta situación, para cualquier ciudadano, incluidos para el equipo de abogados de la Oficina Anticorrupción que ha participado y participa en la querella. Imagínate, has logrado una condena penal altísima para el ex vicepresidente de la Nación. Quiero decirlo, el máximo de pena es 6 años, él fue condenado 5 años y 10 meses, si no me equivoco, u 8 meses. Casi el máximo de la pena, inhabilitado a ocupar cargos públicos para siempre. Y tarde o temprano, y esto también me parece que es importante recalcarlo, Vudú está condenado, Núñez Carmona está condenado y vamos a trabajar para que la Cámara de Casación Penal confirme esa condena y ahí sí, en ese momento en el cual se confirme, y esperamos que sea dentro de los próximos meses, después de la feria, el señor Vudú y el señor Núñez Carmona volverán a la cárcel para cumplir la pena de manera efectiva. Laura, la composición en el Tribunal Federal número 4 te inquieta en el sentido de que la jueza que ingresó se le adjudica una cercanía al kirchnerismo. ¿Estamos ante la posibilidad de que la justicia no sea tan transparente como pensábamos que podía serlo? Bueno, la justicia no es del todo transparente en la Argentina y me parece que esa es la demanda grande de la sociedad. No alcanzó con la llegada de Cambiemos para que la justicia se volviera más transparente. No, a ver, se han hecho un montón de reformas en términos de procesos penales, el nuevo Código Penal que se va a enviar para discutirlo el año que viene en el Congreso, aumentar las penas en los delitos, penar a las empresas por la corrupción, digamos, todo esto han sido avances institucionales, pero la justicia es bastante más lenta que el resto, mucho más lenta que la sociedad, por supuesto, y mucho más lenta incluso que el Poder Ejecutivo y que el Congreso. Entonces no hay que sacar el ojo de esta situación, hay que mirar a los jueces, hay que mirar los fallos de los jueces, hay distintas instancias en el proceso penal y esto es lo importante y te repito, Vudú está condenado, lo que hace falta es el doble conforme, o sea que una instancia superior vuelva a confirmar ese fallo para que quede preso, como pasó en el caso de Once, por ejemplo, con el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, que había sido condenado, pero que hubo un lapso hasta que la Cámara de Casación confirmó esa sentencia y ese mismo día quedó preso efectivamente hasta el día de hoy, hasta que cumpla su condena. Laura, otra sorpresa fue, por lo menos para el gobierno, la convocatoria del juez Bonadío al padre del presidente Mauricio Macri, a Franco Macri y a su hermano Gianfranco en la causa de los cuadernos para que fueran a declarar. ¿Cómo analizás esa decisión de Bonadío? Porque Uberti no había mencionado a Franco Macri ni a su hermano y fue una decisión del juez convocarlos. Bueno, me parece que lo importante a destacar primero es el clima que se vive respecto, el clima adecuado en términos institucionales respecto a la separación de los poderes. El juez de la causa puede decidir, instruir, citar a indagatoria, hacer un montón de cosas sin violar ningún principio previsto en el Código Procesal Penal ni caer en mal desempeño, ¿no? Que eso es algo que después con el tiempo evaluará o se evaluará o no en este caso o en otros casos por parte del Consejo de la Magistratura. Me parece que lo correcto es que cualquier persona, un funcionario, un familiar de un funcionario, sea quien sea, se presente a la justicia, rinda cuentas, explique lo que tenga que explicar y el juez definirá si respecto de estas personas o de cualquier otra, porque hay un montón que han desfilado en esta causa frente al doctor Bonadío, el juez decidirá con la información y la evidencia que tenga si procesa, dicta la falta de mérito o sobresea cualquiera de estas personas. La verdad es que no me parece que
gravite mucho la sorpresa o la no sorpresa. En algún momento, cuando se inició esta causa, que empezó con los cuadernos de Centeno, que reveló una investigación periodística de un periodista de La Nación, de Diego Cabot, mi primera sensación fue, bueno, sabemos dónde empezamos, que son los cuadernos de Centeno, pero no sabemos dónde puede terminar esta causa. Es la causa de corrupción más grande de la historia, y creo que lo que es importante acá es pedirle al juez, pero también a la Fiscalía, la mayor rigurosidad técnica, profesional, procesal e institucional, porque justamente como es la causa de corrupción más importante de la historia, lo que no puede haber en el futuro es un fracaso de la investigación judicial por haber sido instruida con algún problema o algún vicio que lleve a instancias de nulidad o no condena en el futuro. Laura, una primera lectura que se está empezando a instalar es como una seguidilla de hechos que contradicen de alguna manera, que implican, bueno, malas noticias para el gobierno en términos de justicia. El Consejo de la Magistratura, como quedó fuera los miembros de Cambiemos, algunos miembros de Cambiemos, la convocatoria declarada del padre y el hermano del presidente Macri, la liberación, la excarcelación del ex vicepresidente kirchnerista y su socio, y se vincula conectando los puntos. Algunos analistas se están preguntando si eso tiene que ver, si es un coletazo de la confrontación con Lorenzetti, con el jefe, con el expresidente de la Corte. La verdad que yo entiendo que hay siempre análisis y puntos que se conectan e historias que se construyen. Algunas pueden ser verosímiles, alguna puede ser verdadera y otras quizás son simplemente interpretaciones o historias. No necesariamente todo es parte siempre de una conspiración o de puntos que se conectan. Creo que en este caso la verdad es que no tengo ningún dato ni ninguna información para decirte o para avalar esta interpretación. No creo que tenga que ver con eso. Me parece que primero el gobierno del presidente Macri, todos lo sabemos, no es mayoría en las dos cámaras del Congreso, está en minoría en esas cámaras. Las fuerzas políticas hacen arreglos, hicieron un arreglo muy particular, el kirchnerismo y el Frente Renovador, para llevarse una alianza. No nos olvidemos de eso, porque esto no quiere decir que el oficialismo perdió un lugar. Para llevarse un lugar en el Consejo de la Magistratura, la coalición política o el grupo político de Sergio Massa se unió con Cristina Kirchner y sus diputados para arrebatarle ese asiento al oficialismo. Entonces hubo un juego de las fuerzas políticas que es un juego legal, legítimo, y se llevaron ese lugar, ¿no? Laura, otra lectura que algunos analistas están instalando es la idea de que ante un escenario electoral complicado para el gobierno el año que viene, esta justicia un poco independiente, que está muy atenta a los cambios de tendencia en la opinión pública y en los juegos del poder, estaría empezando a poner un pie en la otra posibilidad en el caso que el gobierno no pueda renovar su periodo de gobierno. ¿Cómo ves eso? Yo no creo que sea así, porque justamente la mitad de la sociedad, o quizás mucho más, quiere saber la verdad. Cuando vos ves los estudios de opinión sobre la causa de los cuadernos, lo que se le demanda a la justicia es celeridad, transparencia, rigurosidad, y que se sepa la verdad. ¿Qué es lo que pasó con los cuadernos? ¿Dónde está el dinero? Recuperemos el dinero, sigamos estas pistas. Entonces lo que se viene escuchando de parte del fiscal y del juez, sobre todo más del fiscal que tiene más presencia pública, menos el juez, son diferentes pedacitos de información. La verdad es que eso hay que seguirlo en el expediente y las cosas tienen que ir sucediendo gradualmente para traer verdad, no para traer mayor confusión al debate público. Ahora, Laura, hasta el momento y el modo en que Cambiemos hizo su construcción para llegar al poder, estaba la idea de la transparencia muy asentada, ¿no? Como un valor para Cambiemos, para el macrismo y para Cambiemos en particular. La mención del padre del presidente y de su hermano en la causa de los cuadernos, donde parecía que los grandes culpables eran los kirchneristas y su relación espuria con los empresarios, empieza a, de alguna manera, rozar, aunque sea en términos de lectura de la opinión pública, también a Cambiemos. ¿Les preocupa eso? No, de ninguna manera, sobre todo por las transformaciones legales, las grandes transformaciones en materia de transparencia que llevó adelante esta gestión y este gobierno, sobre todo por la fuerza de la gente. O sea, la mayoría de los argentinos quieren transparencia en el gobierno, quieren que baje la corrupción, quieren control, quieren sanción. Se aprobaron la ley de acceso a la información pública, la ley que penaliza, repito, penaliza a las empresas, no solo a los dueños, a las empresas por la corrupción.
Anticorrupción, se aprobaron la ley del arrepentido. Entonces hoy tenés una cantidad de arrepentidos porque hay una ley que promovió Cambiemos. ¿Y qué decís a los cuestionamientos que siguen pesando sobre tu gestión en la Oficina Anticorrupción? Hay algunos comentarios que dicen que, bueno, ¿cuándo va a haber una denuncia en contra de funcionarios, por ejemplo, esta semana se conoció que una empresa del presidente, de la que él era socio y figuraba al frente hasta 2016, debe a la AFIP 46 millones de pesos. Pero en todo caso es una cuestión tributaria, no es una cuestión que tenga que ver con los delitos contra la administración, que es donde la Oficina Anticorrupción puede participar. A ver, nosotros hemos denunciado a funcionarios, quizás no del primer nivel, porque no ha habido denuncias. Bueno, del Inca tenemos por lo menos 3 o 4 denuncias, hemos hecho también denuncias vinculadas a la campaña antártica en el año 2016. Pero bastaba entonces con la partida del kirchnerismo para que los funcionarios públicos sean los más impolutos del mundo. No, yo no estoy diciendo eso. No hay corrupción que deba ser investigada en el gobierno de En ningún momento dije eso. No, te pregunto. A ver, la Oficina Anticorrupción se especializa en los casos de alta complejidad y del más alto nivel político. Entonces, cuando digo el más alto nivel político, todos sabemos perfectamente que nada es comparable al kirchnerismo. Y creo que esto a mí me parece que es importante decirlo. En este gobierno no hay un Julio Devido. O por lo menos no lo tenemos hasta ahora y no hemos tenido indicios ni tenemos investigaciones siquiera de los fiscales, porque también quiero recordarte algo. En Comodoro Pi hay 12 fiscales federales que tienen total independencia para iniciar una investigación en contra de cualquier funcionario de este gobierno, desde el presidente Macri hasta Marcos Peña o cualquier ministro, Laura Alonso o el que fuere. Entonces, cuidado, hay un poder independiente, un órgano extrapoder, que es el Ministerio Público, lleno de fiscales en la Argentina, que pueden investigar a este gobierno libremente, porque no hay interferencia, como también deberían haber investigado al gobierno anterior, y la gran mayoría no lo hizo. Entonces, por supuesto que la Argentina como país tiene un grave problema de corrupción y ninguno de nosotros lo niega. Ninguno de nosotros te va a decir, no, hoy en la aduana no hay ningún inspector pidiendo una coima. No, ahora, ¿qué hemos hecho? Simplificado trámites, transparentado todo con el expediente electrónico para permitir trazabilidad, control. Se han cambiado inspectores, se ha denunciado en la justicia también cuestiones vinculadas a la aduana y al SENASA. En relación a las deudas pendientes, la Oficina Anticorrupción ha tenido siempre un problema, que es un órgano que depende del Poder Ejecutivo. En el kirchnerismo, Julio Vitovelo era un kirchnerista en la Oficina Anticorrupción. Ahora se te reprocha que sos una mujer del PRO, o sea, una militante, una figura política del PRO en la Oficina Anticorrupción. Vos tenés una larga experiencia desde Poder Ciudadano pensando en la transparencia. ¿No sería ideal que ese organismo fuera independiente, autárquico, que sus autoridades no fueran miembros del partido del gobierno? Mira, lo importante es lo que nosotros estamos planteando en la reforma de la Ley de Ética Pública, que es la autonomía de la Oficina Anticorrupción, como la UIF tiene autonomía, la Unidad de Información Financiera, y como la AFIP tiene autonomía, porque son organismos que tienen un rol regulador importante. Al mismo tiempo, como la UIF tiene un proceso de selección de su titular, nosotros también estamos llevando adelante y estamos proponiendo en esa reforma que se haga lo mismo para el caso de la Oficina Anticorrupción. Entonces, lo importante acá es que los organismos tienen que tener una autonomía funcional, una autarquía financiera para manejar sus propios recursos. Eso no quiere decir que no rindan cuentas ante el Congreso, ante quien corresponda, y que sus titulares tengan, junto con los procedimientos, todos los procedimientos. Yo tengo una línea. A mí me parece que estas son las cosas que hay veces que no se comprenden. En términos de la ciudadanía común y corriente que ve, que en el kirchnerismo había un kirchnerista, con Cambiemos hay una macrista. Pero ¿sabes cuál? Perdóname, pero los resultados son... Pero más allá de... No, pero quiero responder, porque si no, no puedo responder. Pero déjame terminar el razonamiento. Quizás el signo... Es un poco lineal el razonamiento. Es correcto, pero es lineal. Digo, me estoy poniendo en el lugar de gente que está viendo y dice, pero controla y es miembro del partido de gobierno, controlaba el kirchnerista y era miembro del partido de gobierno. Entonces digo, ¿por qué no dar una señal clara y elegir funcionarios que no tengan filiación política tan declarada? Mirá, a mí me parece que tiene que ver con una trayectoria. Vos lo dijiste, yo escribí mi tesis de maestría cuando estudié en Inglaterra sobre la corrupción.
Y eso fue en el año 2000. Y hace 18 años que me dedico a este tema. Entonces no tiene que ver en mi Laura, caso... ¿no te hace ruido que haya tenido que cambiarse una reglamentación que exigía que fuera un abogado? ¿Sabes por qué? ¿Para qué explico? Para que la gente entienda. Es que no termino yo de explicarte porque yo no soy lo mismo. Y a mí me gustaría por qué decir que no soy lo mismo. La Oficina Anticorrupción tenía como reglamento que fuera un abogado. Vos no sos abogado, sos una... No, soy politóloga y tengo una maestría. Exacto, pero no sos abogada. Y se cambió para que pudieras hacerte cargo de esa posición. Es decir, ¿eso no te parece que es una cierta desprolijidad en una oficina dedicada... Si me dejas explicarlo, te lo voy a contar. Una pregunta dedicada a la investigación de la corrupción. Si me dejas el tiempo suficiente, me gustaría decir por qué no soy Julio Vitovelo y por qué esta Oficina Anticorrupción hace muchas más cosas que no hizo antes y por qué el problema de la corrupción es mucho más complejo que una cuestión pura y exclusivamente jurídico-legal. El problema de la corrupción tiene que ver con reglas, con instituciones, con incentivos, con prácticas. Tiene que ver con diseños de políticas públicas que van desde un trámite administrativo hasta una cuestión vinculada a la transparencia y al manejo de los datos públicos o de la información pública. Entonces, nosotros llegamos a la Oficina Anticorrupción pensándola como un organismo no solo de control, sino como un organismo que promueve políticas públicas de transparencia y de integridad. Por eso abrimos, no es que eliminamos la posibilidad de que haya un abogado al frente de la Oficina Anticorrupción, lo abrimos, puede haber un politólogo, puede haber un antropólogo, puede haber un psicólogo, puede haber un economista o un contador, o un administrador público o un administrador de empresas, además de un abogado, porque entendemos que el problema de la corrupción abarca muchos flancos, no solo desde el punto de vista legal estrictamente penal. Es más, cuando vos vas a los tribunales a resolver un problema de corrupción, fracasó el sistema institucional preventivo de control de prácticas y políticas de transparencia. Entonces, esa fue la primera razón. No tiene que ver con un nombre y con un apellido, tiene que ver con una concepción de que la lucha contra la corrupción es multidisciplinaria y es multimodal, y que justamente el trabajo que nosotros venimos desplegando hacia el sector privado, con otros actores de la sociedad civil y dentro del sector público, tiene que ver con construir una política pública de integridad y de transparencia, pensando y repensando, por ejemplo, los sistemas de contrataciones públicas, cómo favorecer la aplicación del expediente electrónico, cómo educar al funcionario y al empleado público respecto de lo que significa la función pública y la ética, que es lo que estamos haciendo a través de decenas de cursos de capacitación en toda la administración. Es trabajar con áreas claves como las áreas de compras o las auditorías internas de los organismos, es desarrollar toda la red de enlaces de integridad y de ética pública que no existía. Entonces, esto tiene que ver con una concepción de un organismo que es mucho más amplia que la mirada estrictamente jurídico-penal del problema de la corrupción, que es un aspecto que es importante, pero no es el único. Toda la agenda de prevención de la corrupción tiene que ver con una mirada multidisciplinaria y por eso el equipo que tenemos en la Oficina Anticorrupción está compuesto por personas que vienen de muy diferente formación académica. Laura, te paso a otro tema. Ese rol que vos ocupás es un rol difícil, ¿no? En un gobierno y sobre todo en una realidad argentina donde la corrupción ha sido endémica. Sos una mujer, se habla mucho hoy del lugar de la mujer, del empoderamiento de las mujeres, pero también de la presión que las mujeres tenemos en estructuras laborales. Desde tu rol en la oficina y como diputada y como militante de un espacio político, ¿cómo se vive el peso de esto que se llama el patriarcado? Bueno, siempre es difícil. Es difícil porque las presiones en la vida pública, en cualquier rol que tengas, existen, o las insinuaciones o alguna cuestión, la presión o la crítica pública, la crítica pública es constante. Como mujer. Y como bien dijiste, digamos, el rol es difícil. Ahora, yo también me presento y sigo teniendo una vida pública activa y no pasé a ser un funcionario público o una funcionaria pública escondida, como probablemente lo fueron algunos de mis antecesores, básicamente porque tengo una historia para contar de transformación institucional, de la Oficina Anticorrupción, pero también de una administración que hoy es más abierta, es transparente y es amigable al control. Y además de una gestión de gobierno que respeta la independencia de los poderes. Entonces, si yo no tuviera todo este discurso para contarlo con los datos, seguramente no me sentaría a tener esta conversación con vos o con cualquier otro periodista y someterme a todo tipo de preguntas respecto de si mi filiación política o mi orientación o el haber sido diputada interfiere o no en mi gestión. Quería pensar tu crecimiento en la política
como mujer, digo, las actrices están reclamando que hay un peso enorme del patriarcado en el modo en que esa industria, la industria del cine y del espectáculo funciona. Sí. ¿Cómo funciona, entre comillas, la industria de la política para una mujer? Ha sido muy dura, pero también ha habido pioneras que la fueron abriendo, ¿no? Los últimos 40 años y por ahí yo creo que hay muchas mujeres que han ayudado y uno siempre recuerda a Florentina Gómez Miranda, pero también, bueno, Mabel Bianco, que ahora con toda la discusión de la legalización del aborto y los derechos de las mujeres. Cambiemos si el PRO es machista, es un espacio machista. Yo creo que la política sigue siendo machista y muy machista. La política en general, en todos los partidos políticos. Entonces hay un techo de cristal que fuimos rompiendo y que seguimos rompiendo las mujeres. La ley de cupo ayudó mucho. Toda la presión social que existe, incluso internacional, a nivel de organismos internacionales como la ONU o la OCDE que te piden, o el Fondo Monetario. El Fondo Monetario hoy, por ejemplo, empieza a pedirle a los países que incorporen mujeres en la función pública y en el proceso de la política pública. Entonces, todo este avance a nivel global empieza también a abrir espacios en la Argentina y nuestros machos de la política, porque que los hay y son muchos, empiezan a entender porque les conviene o porque lo comprenden que las mujeres tenemos un espacio y debemos ocuparlo. Muchísimas gracias, Laura Alonso. Ahora seguimos. Movistar, podemos pasarnos gigas entre nosotros porque... Dar es